Érase una vez en Cuernavaca 12 pueblos. Presenta. La toma de Cuauhnáhuac. Primera parte. Antecedentes. Crónica del licenciado Manuel Orozco Iberra. 3 Cali. 1521. El viernes 5 de abril salió don Hernando de Texcoco. Dejaba de guarnición en la ciudad 20 caballos y 300 peones al mando del alguacil mayor Gonzalo de Sandoval, quien quedaba encargado de activar la construcción de los bergantines y defenderlos de los ataques de los mexica. El general sacó 30 jinetes, 300 peones, 20 ballesteros, 15 escopeteros, Iztlilxóchitl con más de 20,000 a Culua y los aliados tlaxcalteca. Acompañábanle los capitanes Pedro de Alvarado, Andrés de Tapia, Cristóbal de Olid, el tesorero Julián de Alderete y fray Pedro Melgarejo. Varios objetos se proponía el general en aquella expedición. Defender la provincia de Chalco, arrojando de ella definitivamente a los Tenochca. Sujetar a los Tlahuica, situados detrás de las montañas australes del valle, que todavía seguían la causa de Cuauhtémoc. Dar vuelta alrededor de Tenochtitlán para someter las poblaciones riberanas de los lagos y estudiar el terreno para poner sitio a la capital. Aquel día durmieron en Tlalmanalco. Al día siguiente, sábado 6, a las 9 de la mañana entraron en Chalco. Don Hernando reunió a los señores, dióles a entender sus intenciones por medio de los intérpretes Marina y Aguilar, y pidióles aparejasen el mayor número de guerreros para el combate. Acabado este quehacer salió ahora de vísperas y fue a pernoctar en Chimalhuacán, Chalco. Aquí se reunieron más de 40,000 hombres así de los Chalca, como de los de Huejotzingo y Tlaxcala. Acudió igualmente un enjambre de villanos merodeadores, de los que seguían a los ejércitos por solo satisfacer su instinto de pillaje. A la noticia de estar cercano el enemigo, la gente estaba en pie al cuarto del alba. Oída misa, domingo 7, se puso en camino. El ejército se empeñó en los pasos de las montañas para salir al opuesto lado del valle, encontrando a uno y otro lado de los desfiladeros encastillados en las alturas a los indios, quienes lanzaban gritos de guerra acompañados de algunos hondazos. Parece que por entonces los habitantes cambiaban de táctica, dispuestos a no aventurar encuentro en campo abierto y mantenerse a la defensiva en lugares inaccesibles. Sin detenerse a combatir aquellas fuerzas, entraron en la provincia de Totolapan, siguieron algunas cortas llanuras, hasta dar hacia las 2 de la tarde con un peñol alto y agrio, en cuya cumbre se descubrían mujeres y niños. Mientras las laderas estaban cubiertas de multitud de guerreros, era Tlayacapan. Los Tlahuica, al descubrir a los castellanos, los desafiaban y burlaban. Pareció al general que pasar adelante sin escarmentar a los encastillados sería poquedad y aún se achacaría a cobardía, por lo cual mandó hacer alto. Practicó un reconocimiento alrededor del peñol, y escogidos los puntos al parecer más accesibles, ordenó el asalto por 3 lugares diversos. Cristóbal Corral, alférez de una compañía de 60 hombres, apoyado por algunos escopeteros y ballesteros, tuvo el mando de la primera columna. Componían la segunda las compañías de Juan Rodríguez de Villafuerte y Francisco Verdugo, mientras la tercera se formaba de los hombres de Pedro de Ircio y Andrés de Monjarás. Cortés permaneció al pie del cerro, cuidando con la caballería el campo de algún ataque imprevisto. De los aliados, unos quedaron con los jinetes, los otros en espesas nubes se dieron a trepar por los flancos del peñol. Soltada una escopeta, señal de acometer, cada quien se precipitó a cumplir con su deber. Agrias y pendientes eran las cuestas, teniendo los asaltantes que agarrarse para subir a las rocas o a las plantas, cubriéndose de los tiros ya en los repliegues del terreno, ya tras las peñas y los árboles, pues caía espesa granizada de flechas, varas, piedras y trozos rodados, cuyas galgas rebotando por los riscos se rompían lastimando o arrastraban en su rápido paso a los trepadores. Por el lado de Corral, el atrevido alférez subió hasta donde más pudo, declarando luego no poder pasar adelante. Bernal Díaz siguió a su comandante. Pedro Barba, capitán de ballesteros, trepó poco más arriba, aunque al fin se dio por vencido. La empresa más adelante pareció imposible, y como a todos rumbos aconteció lo mismo, y estaban muertos algunos castellanos y muchos heridos, de los aliados se contaba gran pérdida, y en la llanura asomaban los escuadrones mexica en socorro del peñol. El general ordenó la retirada. Ya era tiempo. Los Culua cargaron en gran número,
trabándose un combate en que estos fueron ahuyentados por la caballería y los peones, si bien no sufrieron mucho daño porque se acogían a lugares fregosos. Siguió el alcance la caballería hasta otro peñol, que pareció no tan fuerte como el primero, y pensando encontrar ahí agua, la cual no se había hallado en todo el día, el ejército vino a acampar al pie, pasando la noche escuchando los atabales, bocinas y gritería de los tlahuica. Al ser día claro, lunes 8, Cortés reconoció la fortaleza. Era mucho más fuerte que la anterior, aunque estaba dominada por dos alturas, a la sazón ocupadas también por multitud de guerreros. Acompañado de algunos hidalgos, el general se dirigió al peñón, y mirándole ir la gente le siguió aun cuando no tenía orden para ello. El intento no era asaltar, sino practicar un reconocimiento. Mirando los indios el grueso que contra ellos se dirigía, calculando que el intento de los enemigos era meterse por entre las dos fortalezas, replegaron la guarnición de las alturas dominantes a la meseta principal. Aprovechando aquella falta don Hernando, mandó ocupar uno de los puntos abandonados a los capitanes Francisco Verdugo, Julián de Alderete y Pedro Barba. Con los escopeteros y ballesteros, los tiros alcanzaban bien al peñol inferior, de manera que la fortaleza india quedó completamente dominada. Don Hernando subió igualmente a una eminencia hasta ponerse a la altura de la defendida por los indios. Amedrentados los tlahuica por el daño que de los arcabuceros recibían, por ver encima de sí el enemigo, y principalmente por estar acosados de la sed, pues carecían absolutamente de agua, hicieron señas desde lo alto de querer rendirse. 5 principales se presentaron al general, disculpándose de haber tomado las armas, respondióles por medio de intérpretes, que eran dignos de muerte por haber comenzado la guerra, más puestos se entregaban, se les admitía a condición de que fuesen a los del otro peñol y trajesen de paz a los encastillados a quienes se perdonaría lo pasado, y si no, que les irían a poner cerco hasta matarlos de sed. Comisionó Cortés al alférez Corral, a los capitanes Juan Jaramillo y Pedro de Ircio y a Bernal Díaz del Castillo, para ir a reconocer la fortaleza después de rendida, diciéndoles resueltamente: mira, señores, que no les toméis ni un grano de maíz. El peñol, cortado a pico por todos lados, presentaba una sola y dificultosa subida, terminada en la parte superior por una angosta entrada. En la cumbre se extendía una lenade sin agua, en la cual estaban recogidos los guerreros con sus mujeres e hijos, sus haciendas y algunos fardos del tributo destinado a Cuauhtémoc. Se distinguían unos 20 muertos y algunos heridos. Terminado el examen, Bernal Díaz cargó de despojos 4 naborias tlaxcalteca que le acompañaban y otros 4 tlahuica de la fortaleza, disponiéndose a bajar con ellos al real. Opúsose Pedro de Ircio, diciendo ser aquello contrario a las órdenes del general. Bajados al campo, el mismo Ircio dio cuenta del desempeño de la comisión y dijo: no se les tomó cosa ninguna, que ya había cargado Bernal Díaz del Castillo, de ropa a 8 indios, si no lo estorbara yo, ya los traía cargados. Entonces dijo Cortés medio enojado: pues ¿por qué no lo trajo? Y también os habíades de quedar allá vos con la ropa e indios con los de arriba. Y dijo: mire cómo no entendieron que los envié porque se aprovechasen, y a Bernal Díaz que me entendió, quitaron el despojo, que quitaron de estos perros, que se quedaran riendo con los que nos han muerto y herido. Y cuando aquello oyó el Pedro de Ircio dijo que quería tornar a subir a la fortaleza, y entonces le dijo que ya no había coyuntura para ello, y que no fuese allá de ninguna manera. La anécdota es bien curiosa y significativa. Los castellanos se aposentaron al pie de la fortaleza en unas cacerías entre unos morales, en donde se sufría algo por la escasez de agua. Los tlahuica del otro peñol vinieron a presentarse por medio de sus jefes, martes 9, dándose por vasallos de los blancos después de pasar algunas razones. De ahí se remitieron los heridos a Texcoco, descansaron aquel día de las fatigas, e hicieron repuesto de víveres. La jornada siguiente, miércoles 10, se rindió en Huastepec. Los naturales, que se tenían por conquistados desde la expedición de Sandoval, recibieron de paz a los blancos, dándoles comida y regalo, aposentándolos en la extensa y linda huerta de que antes hemos dado noticia. Salidos temprano de Huastepec, jueves 11, estaban a las 8 de la mañana a vista de Yautepec. Los habitantes hicieron demostración de entregarse de paz, mas luego echaron a huir. Cortés los persiguió con los jinetes hasta llegar a Jiutepec.
Sorprendidos los del pueblo no hicieron resistencia, no obstante lo cual fueron muertos algunos hombres y tomados por esclavos buen número de mujeres y muchachos. En aquel lugar permanecieron el siguiente día, viernes 12, en espera de que los señores que habían huido volviesen a dar la obediencia. Mas como no se presentaron, al salir de ahí dieron sacomano a las casas y les pusieron fuego. Los de Yautepec llegaron a dar la obediencia. Esta historia continuará. Bibliografía. Historia antigua y de la conquista de México. Por el Lic. Manuel Orozco y Berra. Cuarta parte. La conquista. Libro tercero capítulo 4. Érase una vez en Cuernavaca 12 pueblos.